contra las mujeres y las niñas, la otra pandemia, que ahora está con la intención de abordar la participación y responsabilidad de los hombres durante la emergencia sanitaria. Este foro virtual se propone analizar la responsabilidad y participación de los hombres ante el aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de esta emergencia sanitaria, así como hacer un llamado propositivo para revertir cualquier retroceso y trascender los retos desde el ámbito público en materia de servicios de atención, de políticas y particularmente también de presupuestos públicos para este tema. Por eso es que el día de hoy nos sentimos muy, muy contentas que hayan aceptado la participación en este foro de personas que durante muchos años han venido trabajando sobre el tema de las nuevas masculinidades y que en el marco de esta pandemia es muy importante hablar de una situación que termina siendo una pandemia más letal para las mujeres como la violencia feminicida y que la situación de contingencia del aislamiento ha generado o ha incrementado incluso denuncias, llamadas de denuncia por parte de mujeres y niñas y necesitamos construir juntos entre hombres y mujeres y con las instituciones del Estado respuestas y salidas a esta violencia porque al final de cuentas también de lo que se trata es de poner a salvo la vida de más mujeres y de buscar generar construcciones de relaciones más sanas, más saludables, porque al final de cuentas eso nos va a beneficiar como sociedad. Por eso es que hoy quiero agradecer mucho que haya aceptado participar con nosotros Ernesto Treviño. Él es oficial de programas de ONU Mujeres en México, a quien agradezco mucho su participación, y también a José Alfredo Cruz Lugo, coordinador regional de la Red Menench de América Latina. Y bueno, para esta parte introductoria le quiero pedir a Ernesto Treviño, como representante, como parte de la representación de ONU Mujeres en México, que nos dé la posición y el trabajo que se ha hecho desde ONU Mujeres en esta materia. Por favor, Ernesto. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecerle, diputada Marta Tagle, por la organización de este foro y por la invitación a participar en esta presentación y bienvenida del foro. Saludo a José Alfredo Cruz de la red Men Engage de América Latina, así como además colegas de organizaciones de la sociedad civil, diputadas y diputados que nos acompañan y a los ponentes que estarán en los dos paneles a continuación. Sí, fui invitado a dar un mensaje de presentación a nombre de ONU Mujeres y de la representante Belén Sanz, por lo que no voy a entrar a detalle en los aspectos más profundos del tema de masculinidades y que hemos abordado desde ONU Mujeres, pero sí quisiera centrar esta oportunidad en mencionar lo importante que es para ONU Mujeres que se creen espacios como este en el que podemos ver la igualdad de género desde una perspectiva más amplia y en donde resulta innegable el papel que tenemos los hombres en construir sociedades más igualitarias, en la búsqueda general de una igualdad sustantiva. Los hombres tenemos una clara responsabilidad y una clara participación en las consecuencias del confinamiento, principalmente los alarmantes incrementos en los índices de violencia contra mujeres y niñas, y pues al formar parte del problema, tendemos que formar parte de las soluciones. La ONU ha sido muy clara con esto. Hace ya casi un mes que el secretario general hizo una declaración sobre la lucha contra la violencia de género en el marco de la pandemia, en la que se menciona la importancia de eliminar la violencia en los hogares de todo el mundo. La campaña He4She se ha adaptado a mensajes enfocados a eliminar la violencia en casa. Y desde ONU Mujeres México hemos tratado de mostrar la abrumadora evidencia de cómo esta crisis afecta de manera diferente a hombres y a mujeres. Temas como la desigual distribución en las tareas de cuidado y que medidas como el cierre de escuelas además conllevan una carga aún mayor en las mujeres que ya de por sí pues tenemos el dato de que las mujeres asumen 3 veces más el número de horas a la semana de trabajo no remunerado que los hombres en México. También la forma en la que se remarcan en este tipo de contextos las dobles o triples situaciones de vulneración, edad, orientación sexual, origen étnico, situación migratoria y que enfrentan las mujeres. Y lo que mencionábamos, cómo en estos contextos la violencia contra las mujeres y las niñas en el interior de los hogares incrementa de una manera muy acentuada. Adicionalmente, en ONU Mujeres hemos diseñado una serie de materiales con el fin de promover la creación de espacios colaborativos y corresponsables en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena, materiales dirigidos a hombres y bajo esta idea de la importancia de que los hombres formemos parte de la construcción de la igualdad. Entre estos materiales se encuentra una guía en particular que me pidieron presentar y que representa una herramienta más que nos permite evidenciar el papel que jugamos y la responsabilidad que tenemos los hombres ante el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas en el contexto de la emergencia sanitaria. En esta guía mencionamos datos del contexto de la pandemia en general, al principio de la guía, datos como que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres. En promedio, en el mundo, 137 mujeres mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia al día.
58% de las mujeres asesinadas en 2007 fueron víctimas de ataques de personas cercanas a ellas, y pues una serie de datos, no hay que decir más. Este foro es un claro ejemplo de la evidencia que tenemos de que el confinamiento y el aislamiento por la crisis de COVID-19 han aumentado los niveles de violencia dentro de los hogares y se han profundizado las brechas de las desigualdades entre hombres y mujeres. Creemos que ante este contexto y ante la contingencia actual, el cuidado emocional, el enfoque en el cuidado emocional, en la corresponsabilidad, cobran una relevancia fundamental para la construcción de espacios libres de violencia, dirigir esto hacia los hombres. Por lo que creemos que es importante difundir materiales, como el caso de esta guía, que permiten además medir qué tan colaborativos estamos siendo. La guía también tiene una sección que presenta un test muy básico en los que podemos medir las tareas que estamos asumiendo y nuestra contribución real en el día a día al hogar, pero también nos permite ir un poquito más allá de esto, llevarnos a la reflexión. ¿Por qué son necesarios hogares más igualitarios? ¿Por qué nos beneficia a los hombres construir hogares y familias más igualitarias? Es muy, muy importante que los hombres reflexionemos sobre la importancia de la igualdad, de cómo la igualdad ha significado para muchos países, para muchas poblaciones alrededor del mundo, prosperidad, desarrollo, en general felicidad. Al final lo que queremos vivir en sociedades es felicidades prósperas, sociedades prósperas, sociedades felices. En la ONU tenemos muy claro que la igualdad de género es una piedra fundamental del desarrollo sostenible, y qué mayor razón que esta para buscar que los hombres seamos corresponsables en la construcción de hogares igualitarios. En la guía nos damos un poco más a detalle también, empezamos a buscar detallar de qué forma los hombres pueden contribuir a crear hogares y familias más igualitarias. Nos referimos a cosas muy específicas como la importancia de cuidar de sí mismo, del autocuidado, y de cómo eso te permite cuidar a las personas cercanas a ti, de cómo es importante escuchar a las personas que viven en tu hogar, una escucha activa, participativa, que permita una interacción real, equilibrar las tareas, diseñar planes comunes en los hogares para metas comunes, tomar responsabilidad en el cuidado de hijas e hijos, participar activamente en la rutina de los niños y de las niñas, involucrarse en la labor del hogar, pero también en la labor, o sea, en las labores domésticas, pero también en la labor del trabajo emocional que implica este periodo. Las mujeres también cargan de manera desigual este trabajo emocional, y es algo que los hombres también tenemos que aprender a ser más corresponsables con eso, y a recibir un poco los beneficios también de este tipo de coparticipación en el trabajo emocional. Y particularmente también en el caso de esta crisis, en particular cómo afecta a los adultos, a las personas adultas mayores. Entonces también cómo es importante que los hombres nos involucremos en la conversación con las personas adultas mayores, en ayudarlos a mantener rutinas, horarios, apoyarlas para crear rutinas y horarios, comunicar con ellos información verificada y confiable, ayudar a mantener contacto, a que se mantenga contacto de las personas adultas mayores con la familia, y pues estas otras cosas. Eso es más o menos la guía. Esta es una presentación muy básica, la compartimos, pero esa es un poco la guía. Solamente un mensaje final respecto al foro, que de nuevo agradezco la invitación. Este foro, estamos hablando de la respuesta que puede dar la sociedad civil y la que pueden dar las instituciones gubernamentales. De eso es de lo que van a tratar estos dos paneles. Creemos en ONU Mujeres que este tipo de mensajes, como los que mencioné ahora sobre la guía, sobre corresponsabilidad, etcétera, son muy importantes, que puedan potenciarse estos mensajes a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través de los gobiernos, en los tres niveles de gobiernos. Pero no es lo único. Hay gobiernos que han añadido, que han diseñado, que han difundido de manera muy específica protocolos de contención para hombres, líneas de ayuda para hombres, acceso a otros recursos que permiten que los hombres encuentren espacios para la contención o incluso para la deconstrucción, que les permite encontrar salidas para manejar de una manera más sana sus emociones. Esta habilidad de manejo de emociones es una habilidad que constantemente ha sido minada por un sistema patriarcal, por un diseño institucional patriarcal, y que es muy importante. Entonces estos esfuerzos del sector público son muy importantes y son muy bienvenidos desde la perspectiva de los organismos internacionales. Solamente como último mensaje, es importante tomar en cuenta que esta pandemia es algo que va a pasar a la historia. Lo que hagamos durante este periodo y después va a determinar el futuro de las próximas generaciones. Y visto de esta forma, yo creo que es importante que entendamos que también estamos ante una oportunidad de oro. Es una oportunidad para repensar nuestros objetivos generales como sociedad, de repensar la magnitud y el peso que tiene la inadecuada distribución de recursos en la sociedad, la afectación que tiene también en los hombres el diseño social e institucional patriarcal,
y una oportunidad para la redistribución hacia la igualdad, una redistribución de recursos, de acceso a protección social, de creación de instituciones de protección social y de acceso a estas instituciones, pero también una redistribución de tareas, de tiempos, de responsabilidades. Es una oportunidad de avanzar hacia la corresponsabilidad en pro de la igualdad sustantiva. Tenemos la oportunidad de enfrentar los retos que presenta la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU desde una base más igualitaria, desde una base menos patriarcal. Esa es la oportunidad que tenemos en este momento. Así es como queremos ver esta crisis. Así es que nos unimos como ONU Mujeres México al llamado propositivo que hace el Congreso mexicano y representantes como la diputada Marta Tagle a revertir cualquier retroceso que se esté dando en este contexto y enfrentar pues con todas las herramientas posibles los retos de la emergencia desde el ámbito público y social. Todo el reconocimiento a la labor de las legisladoras para el avance en materia de los derechos de las mujeres. Esta ha sido una legislatura muy activa, llena de iniciativas, muchas relacionadas con igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, así que felicitarlas por ese trabajo y por foros e iniciativas como esta que nos llevan a pensar en las crisis desde los diferentes ámbitos. Muchas gracias y pues bienvenidas y bienvenidos al foro. Muchas gracias, Ernesto Treviño, oficial de programas de Naciones Unidas México, por esta participación. Como tú bien dices, sin duda hay que ver también este tema de la emergencia sanitaria, que es a nivel global, como una oportunidad para cambiar las cosas, para cambiarlas para bien. Y entre ellas, sin duda, el tema de la corresponsabilidad en el asunto de los cuidados es un tema crucial que justo en estos días se está viviendo con los niños y niñas en casa, con la gran cantidad de trabajos y tareas que hay que por hacer en las casas, desde el trabajo doméstico, pero por supuesto la educación y el cuidado de las demás personas, que requiere de una participación más activa y democrática de todos quienes integramos las familias. Sin duda hay que promover que esos cambios se puedan generar justo a partir de esta emergencia. Muchas gracias, Ernesto Treviño, por tu participación. Y ahora queremos pedirle su intervención a José Alfredo Cruz Lugo. Él es co-coordinador regional de la red MENENYACH en América Latina, quien ha sido una organización y una red que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas y que agradecemos mucho su participación. José Alfredo, por favor. Diputada, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la apertura de este foro que me parece sumamente importante. Agradecer también a Ernesto Treviño, quien a título de la ONU Mujeres hace la apertura de estos trabajos también. Mis queridos compañeros, compañeras y amigos muy cercanos que han hecho un trabajo impresionante en la atención durante la contingencia. Tal vez distinguir que ya vivíamos una contingencia antes de la disposición sanitaria. Me estoy refiriendo al contexto que nos dejó el 8 y el 9 de marzo, buena parte de Latinoamérica, y que evidenciaba una emergencia nacional por la que ya transitábamos. Me estoy refiriendo a los índices tan altos de feminicidios, de cobrar la vida de las mujeres solo por ser mujeres. Y de alguna forma se vinieron a agudizar estas problemáticas frente a una pandemia que ha desnudado nuestras carencias en los modelos económicos y políticos en los que descansan nuestras sociedades, dado que no garantiza el desarrollo integral de todos y de todas sus integrantes. Estamos frente a un problema de salud pública, evidentemente, pero también estamos frente a un problema de justicia social. Algunas de las tensiones que advertíamos cuando suponíamos qué iba a pasar con los masculinos incorporados al ámbito doméstico se han materializado en los peores escenarios. Me estoy refiriendo a los grandes índices de violencia que en este momento ya se pueden contabilizar a través de las llamadas de auxilio perpetrada hacia las mujeres y hacia sus hijos e hijas. Frente a no saber qué hacer, qué lugar tomar en el ámbito doméstico, el nulo manejo de las emociones, el nulo tránsito y las pocas herramientas que tenemos para reconocer el miedo y la vulnerabilidad se traducen en actos de violencia como masculinos. Instamos a los gobiernos, por supuesto, a hacer un trabajo estructurado, sistemático para atender básicamente tres ejes en el trabajo con hombres. Por supuesto, el ejercicio de las violencias, la salud mental y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico. La pandemia tiene género, los últimos estudios nos los dejan muy claro. No me voy a extender mucho porque mis compañeros y compañeras van a poder profundizar. Solo quisiera citar el pronunciamiento que desde Men Engage
América Latina emitimos el pasado 21 de abril del 2020. Latinoamérica Unida. A partir de la emergencia sanitaria global declarada por la pandemia del COVID-19, las personas, entidades y redes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay, que formamos parte de la Red Latinoamericana de Masculinidades Men Engage, expresamos nuestra preocupación por los fuertes impactos a todo nivel que han comenzado a afectar a nuestros países en los sectores más excluidos y vulnerados de la población. Estos impactos tienen dimensiones de género de alto riesgo en una región fuertemente golpeada por la violencia contra las mujeres, ahora agravada por el confinamiento obligatorio y por la carencia de políticas estatales y de programas específicos de emergencia con un abordaje diferencial, interseccional y de género. En la mayoría de nuestros países omite e invisibiliza a las masculinidades. La vida cotidiana de las personas se ha visto alterada porque el tejido económico, social y productivo que sustenta las sociedades ha mostrado sus límites y su precariedad. Quedan expuestas también las profundas desigualdades de recursos para enfrentar sus consecuencias y el rol estratégico que aún tienen los estados nacionales en intervenir para equilibrar prioritariamente la balanza hacia la salud y la vida de la ciudadanía por sobre los intereses y las ganancias de los grupos de poder. Las desigualdades económicas y de género, en términos sanitarios, habitacionales, alimenticios y de provisión de servicios básicos, hacen diferencias vitales y letales para resistir la actual pandemia y sus efectos. Históricamente, los varones hemos tenido privilegios de género en el acceso a recursos, la visibilidad pública y la participación política. El control de la movilización y el tiempo no dedicado a las responsabilidades de los cuidados por el hecho de ser varones. Este momento de crisis global puede ser una oportunidad para poder evidenciar concretamente esos privilegios y abrirnos a ideas, prácticas y espacios que potencien la corresponsabilidad de los cuidados, la conciencia sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres y acciones afirmativas para prevenirla, la interdependencia entre la propia vida, la importancia de los vínculos sociales, la reafirmación del tejido social, de los entornos cercanos y de las redes socioeconómicas formales e informales que hacen posible la vida en nuestras sociedades. Desde Men Engage Latinoamérica, queremos centrarnos en seguir potenciando las relaciones igualitarias de género para buscar estrategias y apoyos que permitan procesar los efectos de la pandemia, considerando un abordaje estratégico y perentorio de las masculinidades. Instamos a los estados a abandonar los discursos guerreristas de confrontación, la identificación de potenciales enemigos, la exaltación de la disciplina militarizada y la culpabilización de colectivos, así como de la invisibilización del trabajo e importancia estratégica de la dimensión de los cuidados, fundamentalmente ejercida por las mujeres. En ese sentido, llamamos a no familiarizar los derechos ciudadanos, a no cargar más los cuidados sobre las mujeres, feminizando la cuarentena, y a no confundir la gestión necesaria y obligatoria del Estado para la ciudadanía afectada con paternalismos, maternalismos o buenas voluntades de quienes gobiernan. No se trata de caridad, se trata de dignidad de las personas y de reconocimiento pleno de sus derechos. Urgimos a no dejar de lado por la pandemia la pronta y efectiva atención de los casos de feminicidios y violencias contra las mujeres recientes en muchos países de la región. Exigimos la priorización de la salud generando condiciones de acceso oportunas y efectivas para abordar los conflictos en la convivencia, el manejo de las emociones y la violencia de género en la casa, la comunidad y los territorios, tanto para las mujeres que son agredidas o amenazadas en sus hogares y trabajos,
como para los varones que precisan de aprendizajes para afrontarla en sus vidas y sus entornos de socialización. Llamamos a generar estrategias específicas para los varones, considerando desde las políticas públicas la prevención y los cuidados necesarios en tiempos de pandemia y cuarentena domiciliar, con un abordaje específico de las masculinidades. Por ejemplo, con campañas educativas dirigidas a la población masculina que ayudan a valorar la casa, la salud y los cuidados como socialización e interacción de los hombres de todas las edades y el aprendizaje de herramientas de autocontrol y cooperación solidaria en la interacción social. También para los varones que asumen la crianza, es importante potenciar la experiencia de los cuidados en confinamiento en los hogares para conseguir conectarse emocionalmente con sus hijos e hijas del resto de sus familiares. Abrir el diálogo, el afecto, práctica de la empatía, es decir, tener presencia consciente y activa con ellos y ellas. Hacemos un llamado a la sociedad civil organizada para ingeniar creativamente la articulación y cooperación para la vigilancia, la rendición de cuentas y la propuesta crítica para que los estados garanticen los derechos humanos plenos, considerando las dimensiones de género, también para acompañar socialmente a nuestros pueblos, destacando las pequeñas y grandes iniciativas alternativas en tiempos de crisis por el COVID-19. La salida de esta crisis de corto, mediano y largo plazo requiere que pongamos la vida y los cuidados en el centro, no como simple estrategia coyuntural, sino como una oportunidad histórica para colocar la justicia y la equidad de género como prioridad. Los hombres debemos cambiar haciendo posible el cambio de estructuras sociales tradicionales a estructuras más humanas y dignas para las personas. Ese cambio no será rápido ni tampoco será fácil. No será cuestión de buenas voluntades, pero hay que procurarlas en esta coyuntura para que la urgencia y la desesperación no deriven más violencia en acciones creíbles y concretas que avancen hacia el bien común. Solo así superaremos la pandemia. Latinoamérica Unida, abril del 2020. Muchísimas gracias y buena aventura durante el foro. Muchísimas gracias, José Alfredo Cruz, por tu participación y por este posicionamiento desde América Latina. De verdad es muy importante lo que han mencionado y recordar además lo importante que fue en nuestro país y en el mundo el pasado 8 de marzo. Sin duda, una de las demandas centrales fue el tema de las violencias hacia las mujeres, y es porque hoy por hoy la violencia contra las mujeres es la principal amenaza contra todos los derechos de las mujeres. La amenaza a salir a la calle libre de violencia, de trabajar libre de violencia, incluso de vivir en nuestros hogares libres de violencia, y por eso es un tema tan importante, pero también, como ustedes han mencionado, visibilizar la responsabilidad de los hombres y trabajar sobre la construcción de nuevas masculinidades. De verdad agradecemos mucho su participación en esta apertura. Informarles a los demás ponentes y participantes de este foro que finalmente se han resuelto los problemas de transmisión y ya estamos en vivo en Facebook Live por si quieren transmitir nuevamente el link a sus contactos para que nos puedan seguir por ahí, y de cualquier manera se ha grabado todo para transmitirlo de manera íntegra al terminar este importante foro, y agradecerles nuevamente a todos su participación. Hemos con esto concluido la primera parte de bienvenida e introducción, con la participación de Ernesto Treviño por parte de ONU Mujeres y de José Alfredo Cruz por parte de la Red El-Mensch de América Latina. Muchísimas gracias por su participación. Y ahora cedo la palabra a la moderadora del primer panel, que va a ser Isabela Esquivel. El panel es sobre las experiencias de la sociedad civil en la atención o contención de la violencia masculina contra las mujeres. En esta primer parte se estarán escuchando participaciones de organizaciones de la sociedad civil que han venido trabajando para entender este tema desde el punto de vista de los hombres y construir alternativas desde la sociedad civil. Y para ello le dejo la palabra a Isabela Esquivel, quien moderará este panel y presentará a los participantes. Muchas gracias, Isabela.